vamos a comenzar con la clase de conocimiento del medio. Entonces, esta semana hemos estado viendo lo que son las plantas. ¿Qué son las plantas? Las plantas son seres vivos que nacen, se alimentan ellos mismos o ellas mismas en todo caso, producen sus alimentos. Crecen, respiran, se reproducen, envejecen y mueren. Igual que nosotros, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, ¿sí? Pero ellos también son seres vivos. Entonces, para llevar a cabo estas funciones, la mayoría de plantas ha desarrollado un organismo compuesto de raíces, tallo, hojas. Además, muchas de ellas tienen flores, frutos y semillas, pero también muchas no tienen flores. Así que vamos a seguir. Realizamos esta actividad del señor Pasto, ¿sí? Que espero que le sigan dando mantenimiento. Si todavía no han visto que de la media que quedó colgando, bueno, que quedó, sí, colgando en el agua que tienen adentro del vaso, no ha subido hasta la cabeza, entonces recomiendo que lo empiecen a rociar, ¿sí? Entonces, tenemos entre las plantas, tenemos como grandes como los árboles, como los pinos, como la ceiba, chicas como los arbustos, ¿sí? Sin flor y con flor. Las partes de una flor son raíz, hoja, tallo, pétalos que forman una flor, ¿sí? Raíz, tallo, hoja, pétalos que forman una flor. ¿Qué hace cada una de las partes de la planta? Por ejemplo, la raíz, su función es que mantiene la planta de pie, ¿sí? Las mantiene firmes en el suelo. La raíz absorbe los minerales y absorbe el agua. Realmente no es la flor la que debemos regar del agua o las hojas, sino que es la raíz donde está el suelo. Ahí debemos echar el agua para que pueda absorber el agua y los minerales. Las hojas. ¿Qué hacen las hojas? Bueno, vamos a ver primero el tallo. El tallo sostiene las hojas, las flores y los frutos. Es como, yo les decía que es como nuestro cuerpo que sostiene lo que es las piernas, los brazos, el cuello, sostiene la cabeza. Es lo mismo. El tallo sostiene las hojas de la planta, las flores que tiene la planta y los frutos que tiene la planta. ¿Sí? Existen diferentes tallos. Entonces, ahora sí vamos con la hoja. La hoja elabora alimento para la fotosíntesis. Ya vimos el proceso de la fotosíntesis. Por medio de la hoja es que respiran las plantas. Sí, nosotros respiramos por la nariz, pero ellas respiran por medio de las hojas. También transpiran por medio de las hojas, ¿sí? La flor es el órgano reproductor de muchas plantas, ¿sí? Mientras haya más flor, también va a haber fruto, así que es por medio de la flor que se reproducen las plantas. Y las que no tienen flores tienen otro proceso de reproducción. Vimos el ciclo de vida de las plantas. Dijimos que primero se siembra la semilla, desde la semilla empieza a partir lo que es la raíz. Después la raíz se convierte en un tallo con hojas. Luego de esto, se convierte en un árbol o en una planta grande donde produce flores y frutos. Y después de haber producido flores y frutos, entonces se marchita. Para que una planta pueda vivir necesita aire, sol y agua, ¿sí? Tipos de plantas. Tenemos diferentes tipos de plantas. Por ejemplo, las medicinales. Entre las actividades que tienen esta semana, tienen realizar un té con alguna planta medicinal, ¿sí? Y poder tomárselo, prepararlo junto con mamá. Entonces, entre las plantas medicinales tenemos la manzanilla, que es el ejemplo que está en pantalla. Tenemos el apazote, tenemos eh, el eucalipto, ¿sí? Tenemos la manzanilla, que es la que está en pantalla, como les decía, el apazote. Hay diferentes plantas medicinales. De hecho, hay muchas variedades, ¿sí? El diente de león, que ahora lo están utilizando mucho para lo del coronavirus, ¿sí?
Algunas se mastican, otras se pueden hacer té, se preparan de diferentes maneras, pero todas cumplen la función de plantas medicinales. Ojo, no todas las plantas. Es un grupo de plantas el que promueve esta función de alivio, ¿sí? Es como una medicina, pero natural. Ahora tenemos las plantas ornamentales. Las plantas ornamentales son las que ayudan a adornar el ambiente, las que se comercian o las que se venden por su belleza. Por ejemplo, tenemos el girasol, pero también tenemos la rosa, la orquídea, la hortensia, los tulipanes, las hierberas, las azucenas, los lirios, el agapanto, muchísimas plantas que se comercian eh, por su belleza, ¿sí? De estas es que las, bueno, es que sucede la fotosíntesis, pero también es de las que las abejas realizan el proceso de reproducción, que son parte de la fotosíntesis. Entonces, también tenemos las industriales. Las industriales son las plantas que nos permiten, de las que se producen, por ejemplo, cosas por las que podemos trabajar. Un ejemplo, perdón, un ejemplo sería el cedro o el pino, el ciprés, eh, todas aquellas plantas o árboles en todo caso que nos permitan producir madera, ¿sí? De la madera salen los muebles, las cajitas de tomate, muchísimas cosas salen de la madera. Entonces, los árboles en este caso son industriales, son plantas industriales. No solo están las que producen madera, también están, por ejemplo, la planta donde sale el algodón, hay una planta donde sale el algodón. Tenemos diferentes plantas que nos permiten usarlas de forma industrial, ¿sí? Que son las que se utilizan para trabajar y las que producen cosas eh, que nos llevan al comercio, que son las cosas que podemos vender, ¿sí? Como la madera que les decía, que es una de las más comunes. De estos mismos hay aserraderos, son los que botan bosques para poder obtener madera, para poder realizar grandes proyectos. También se vende la leña, ¿sí? Hay quienes todavía cocinan con leña, entonces ese también es una forma de generar comercio con las plantas industriales. Entonces, después de las industriales tenemos las más importantes. Bueno, todas son muy importantes porque las plantas, como dijo Prisi en su tarea, le dan color a nuestro mundo, ¿sí? Le dan color. Las abejas también le proporcionan color a nuestras plantas. Las plantas producen oxígeno. Entonces, del oxígeno vivimos nosotros. Las plantas purifican el oxígeno, hacen un aire puro, fuera de contaminación. ¿Sí? Cuando vamos a un lugar, por ejemplo, cuando vamos a la ciudad y está todo el tránsito, todo, los buses, la humazón, todo eso no es un aire puro porque no tenemos plantas a nuestro alrededor, pero si vamos a un lugar, algún bosque donde hayan muchas plantas, o podamos encontrar no tanto medio de transporte, no tanta casa, sino que más que todo grama o pasto, las plantas son las que nos permiten poder respirar y llenar nuestros pulmones de aire puro, ¿sí? Ese es el ambiente en el que debemos de vivir y en el que deben vivir nuestros animales, ¿sí? Por eso es importante recordar que no debemos botar árboles, no debe haber tala de árboles. Por cada árbol que boten deben por lo menos sembrar otros 10 para que no dejemos de existir nosotros, porque dependemos de las plantas para poder vivir y tener un oxígeno puro. Entonces, las alimenticias. Aquí tengo yo zanahorias, porque hay muchos alimentos que salen de las plantas. Por ejemplo, los limones, la naranja, la sandía, la zanahoria, el huicoy, el aguacate, ¿sí? El mango, todas esas plantas alimenticias, esas plantas que generan flor, que generan fruto. El fruto es nuestro alimento, ¿sí? Entonces, tenemos plantas medicinales, tenemos que nos sirven para hacer medicina natural y no tener que ir a la farmacia a comprar alguna pastilla, ¿sí? Tenemos plantas medicinales que nos ayudan a hacer medicina natural que nos permite aliviar ciertas molestias.
También tenemos plantas ornamentales que son las que nos ayudan a embellecer nuestro ambiente. Tenemos las plantas industriales que son las que nos generan trabajo, las que generan comercio, ¿sí? Tenemos las plantas alimenticias que también se pueden generar comercio porque también se vende el alimento. Entonces, pero las alimenticias son de donde nosotros obtenemos nuestra comida, ¿sí? Así que a continuación vamos a hacer la actividad del día de hoy. Hola chicos, vamos a comenzar. Hola chicos, vamos a comenzar el trabajo del día de hoy. Hemos estado viendo las plantas y les pedí para esta clase una flor color blanco. Entonces, yo tengo aquí mi rosa, la tengo en este recipiente. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar por lo menos, yo les pedí 4 colorantes y 4 frascos, pero el tallo de mi rosa, bueno, el tallo de mi rosa es algo delgadito, entonces ahorita les voy a explicar. Vamos a necesitar los botes en los que vamos a meter las partes del tallo de la flor con agua. Vamos a necesitar un palillo o una cucharita para revolver el colorante vegetal y los colorantes con los que quieran pintar su flor para poder mezclarlo con el agua. Así que vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es escoger nuestra flor y darnos cuenta que esté muy bien de los pétalos, que no los tenga lastimaditos para poder hacer que crezca y que prospere la flor. Lo segundo que vamos a hacer es que las venden algo largas, entonces vamos a cortarles el tallo para que no quede muy grande y el tamaño esté bien para los frascos que vamos a utilizar. Lo segundo es, bueno, como les dije, aquí está la rosa, voy a quitar esto de aquí. La rosa tiene su tallo, que es esta parte de aquí, tiene las hojas, ¿sí? Y tiene los pétalos que vienen formando lo que es la flor. Entonces, lo que vamos a hacer es que con ayuda de mami o de papi vamos a sostener nuestro tallo de la flor y le vamos a cortar en 2 partes así, abriendo el tallo. Si su tallo es un poco más grueso, pueden hacerlo de 2, de 4 y hasta de 3 partes. Van a depender, por ejemplo, yo lo tengo en 2 pedazos, por eso tengo 2 botes. Si ustedes van a hacerlo en 3 pedacitos, el tallo, entonces 3 botes. Y va a ser de 4, 4 botes. Y si van a tener 4 o 3 botes de esos mismos, cada bote tendrá que tener un color diferente. Entonces, yo lo que voy a hacer en este momento es colocar el colorante en los recipientes. Bueno, ya que lo abrí, voy a echar el colorante en polvo. Yo escogí color rosado. Creo que con eso es suficiente. Y lo voy a revolver. Tengo que teñir muy bien el agua. Bueno, yo escogí color rosado y color azul. Bueno, ya eché el color azul, ahora lo voy a mezclar. Bueno, ya que están los 2 botes con el agua de color, lo que necesitamos es poner nuestra flor en un lugar donde pueda reposar, porque puede que no quede muy cómoda. Entonces vamos a proceder a meter cada una de las aberturas que le hicimos en los botes. Y vamos a buscar un lugar para que la flor repose. Pueden sacarla al sereno en la noche, pueden ponerle una aspirina al agua para que tarde y no se marchite. Así que poco a poco, conforme los días, vamos a empezar a ver cómo se tiñe nuestra flor.